Existen tantas historias de personas que les pudieron haber sucedido ciertas cosas que tal vez no tengan explicación. En el presente video les estaré compartiendo de viva voz algunas de las experiencias paranormales de una amiga. Ella nos hizo llegar sus audios para narrarnos aquellas experiencias que conoce, que ha vivido, que sufrió con distintos personajes del folclore mexicano. Agradezco a Sandy por hacerme llegar estas historias. Esto es Voces y Relatos. El Charro Negro. Cuando me fui a vivir a Paste, me contaban mucho los vecinos que en esa calle, se llama Pino Suárez, la calle, es muy pesada. Pesada en el sentido en el que a ciertas horas de la noche se siente un poquito más como que malas vibras y todo eso, ¿no? Era la noche era como por septiembre y la gente me decía, fíjate que aquí a las 12 de la noche o de 12 a 3 se escucha cómo va bajando una carreta se escuchan las patitas de los caballos, ¿no? Cómo va trotando en el camino y se escuchan cadenas. Eso ya es típico de cualquier lugar, ¿no? De escuchar eso. Y yo decía, ay, no, no es cierto. Dije, ¿cómo se va a escuchar? Y sí, a lo lejos sí se escucha que pasa que pasan las cadenas o que pasan las patitas de los caballos. Entonces me decía la muchacha con la que vivía, porque era una casa de 2 pisos y estaba dividida por cuartos. Entonces me tocó a mí la planta alta. Y estando abajo, cuando convivía con la muchacha, se escuchaba arriba, en el segundo piso, se escuchaba cómo arrastraban los muebles, como que si estuvieras moviendo, no sé, un sillón, un ropero, se escuchaba cómo iba chimando el suelo. Y nosotros nos quedábamos pues serios, porque en los otros cuartos estaba sin nada, literal, no había nada, nada. O sea, solamente era el puro cuarto. Entonces, ¿qué podías mover? ¿Quién podría estar moviendo algo cuando no había nadie y no había nada? Entonces, en una ocasión, yo me quedé sola. Yo trabajaba por las noches, me despertaba y ese día me quedaba yo sola en la casa. Entonces, en una noche sentí como que algo pesado, así como que me ve alguien, pero decía, ¿de dónde me puede ver alguien? En el cuarto no había nada. Las puertas obviamente estaban cerradas con seguro porque pues no había nadie. De repente escucho que que pega la puerta contra la pared. Me asomé y la puerta estaba cerrada. Yo me quedé así con cara de, ¿dónde se pudo haber, ¿dónde se pudo haber azotado la puerta si la puerta está cerrada? Entonces ya no hice caso, me acosté. Eran como las 12, 11 que me desperté y literal en el cuarto, al ladito había una ventana que daba para donde estaban los lavaderos, la zona de lavaderos. Y vi a un charro vestido totalmente de negro, sombrero grande de un charro negro, y estaba viéndome desde la ventana. Yo, lo primero que piensas, pues yo no sé si unas cobijas sobre tu cabeza te va a hacer que se vaya la persona, pues obviamente no, ¿no? Pero en tu desesperación lo primero que haces es eso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me tapé, agarré mi celular y le dije a una persona, necesito que vengas, pero ya, porque alguien se metió a la casa. Llegó mi cuñado, o el que era mi cuñado, llegó a la casa y empezaron a revisar la casa y diciendo, es que no hay nadie. Y le dije, es que te lo juro, hay una persona, o sea, estaba una persona parada en la ventana, me estaba viendo. Me dijo, no, no es nada. Y obviamente pues yo me espanté, yo dije, es que no, o sea, no puede ser que yo me esté mal viajando, porque no te lo creo. Esa fue como que el que más me espantó a mí, porque sí me espantó. La otra fue en mi casa. Yo tenía como 12, 13 años, mis papás habían ido a comprar, se fueron, me dejaron sola y yo me puse a limpiar la casa. Ese mueble, de hecho, todavía lo tenemos, todavía lo tengo en mi cuarto. Me puse a limpiar el estéreo, estaba yo limpiando el estéreo y por X razón se le cayó el tapón. No sé si recuerdas que en los estéreos tenían taponcitos como para amortiguar el ruido y eso. Se le cayó y dije, pues le voy a pasar el trapito. Le pasé el trapito y claramente vi que alguien estaba sentado atrás de mí. Estaba una persona de negro, negro completamente sentado atrás de mí. Estaba en el sillón viéndome. Y yo volteé y dije,
dije, no es cierto, no, volteé y lo vi más cerca. En el reflejo de esa cosa, de esa bolita, lo vi más cerca de mí. Nada más me levanté corriendo y me puse a llorar porque dije, no hay nadie. Yo volteé y no lo vi, pero en el reflejo sí me estaba viendo. Y yo dije, es que no puede ser. Después de eso ya me dio miedo quedarme obviamente sola en mi casa, me dio pánico. La muchacha que vivía conmigo me dijo que sí, que yo ya lo había visto, que varias personas de esta calle ya han visto a esa persona que yo vi, pero en ese momento a mí no me creyeron. Las brujas. Hay otra historia bastante, es que ya no recuerdo muy bien. Mi abuelito era originario de Pachuca Hidalgo, de un pueblito que se llama Acayuca, y entonces ahí hablaban mucho de las brujas, que las brujas eran señoras que se quitaban los pies y se convertían en bolitas de fuego. Entonces, mi abuelito cuenta que hace muchísimos años él se fue a vender pulque con otra persona a un pueblito que estaba lejos. Entonces se fueron, ya de regreso los agarró la noche y pidieron a unas señoras quedarse en su casa. Las señoras dijeron que sí, cenaron y se quedaron dormidos. Entonces su amigo despertó a mi abuelito como pasada de las 2 3 y le dijeron que viera al ladito de la cama porque ellos estaban durmiendo en el suelo en petates y las señoras estaban dormidas en un catre. Entonces estaban literal los pies como si fueran unos zapatos así juntitos, estaban los pies de las señoras. Entonces el señor agarró los pies y los aventó donde estaban las brasas, donde habían hecho sus tortillas, echaron los pies, agarraron sus burritos y se fueron. Dice mi vuelto que ya en el camino empezaron a ver bolitas de fuego así, dos vueltas de fuego que lo seguían. Señor, tiempo después falleció. Sí, no sé por qué murió el señor, ni tampoco mi abuelo sabe por qué se murió el señor, pero fue seguidito de eso, falleció el señor. Y entonces mi abuelo empezó a tener complicaciones también de salud, pero como ya su familia sabía que las brujas y todo eso, lo limpiaron, le hicieron una limpia, los rituales que hacen los pueblitos para los espantos y todo eso, y pues nomás en aquel entonces tuvo solamente complicaciones, pero no se agravó a comparación del señor que falleció. También nos llegó a contar que cuando él era niño, su mamá tenía un bebecito, un recién nacido, él tenía unos 6 o 7 años, entonces dormían todos en una camita, en una cama, su mamá con el bebecito dormía en un catre. Entonces, en la noche se despertó su mamá y les habló a sus hermanitos o a sus hijos para que le ayudaran a buscar al bebé. Entonces se desesperaron porque no encontraban al bebé. Y entonces, una de sus hermanas de mi abuelito le dijo, es que yo vi que se metió una marrana. Y su mamá se sorprende así como que marrana. Dice, sí, pasó una marrana y se metió debajo de la cama. Debajo de la cama estaba el bebecito ya, o sea, ya había fallecido. También decían que esos son los nahuales, que los nahuales son las personas que se transforman en criaturas, en animales. Lo que hacían era chuparles el alma a las personas. Y en aquel momento fue lo que pasó con su hermanito de mi abuelito. Encontraron al bebecito, pues ya sin signos vitales. Estaba frío, como que estuviera muchísimo tiempo. Entonces, pues la causa de tampoco supimos qué fue, pero pues te digo, en ese pueblo se comenta mucho de las brujas y de los nahuales. El duende. Bueno, lo primerito que yo recuerdo hace ya muchísimos años, que mi abuelito contaba mucho que uno de mis tíos que está en Estados Unidos veía mucho los duendes y que él decía que duendes y que duendes y que duendes. Y ellos no le creían, pero un vecino, una persona conocida, le decían, es que si tu hijo te dice que los ve, hazle caso, porque no son malos. Al contrario, si los duendes se dejan ver o dejan que los sigas, es porque te van a enseñar dónde está el dinero. Ellos tenían la creencia o yo no te puedo decir que sí realmente es verídico porque yo nunca he revisado donde yo los veía, pero dicen que si tú ves a un duende rondando siempre por un solo lugar y que los ves muy constantes, significa que ahí hay dinero, que hay monedas de oro, porque eso es lo que cuidan. Y si dejan que los veas es porque eres una persona, no recuerdo como decían, que pues tú eres quien para agarrar ese dinero, entonces que tienes que rascar para encontrar esas monedas de oro. La primera vez que yo lo vi, yo atravesaba yo por un terreno. En ese terreno hay
puros árboles, puros pastizales. No hay casas más que alrededor, el terreno sí está un poquito grande. Y precisamente en un guaje estaba trepando el duendecito. La carita realmente es de un viejito, está muy arrugadito, es un color de piel un poquito entre oscura, no es tan clara ni tan oscura, es un medio, pero con muchas arruguitas, unos ojos muy largos. Y me acuerdo que tenía un sombrerito rojo, un sombrerito largo rojo. Tenía un cuerpecito muy chiquito. Yo me acuerdo que volteé así a verlo de reojo y así me quedé con ¿de qué estoy viendo? O sea, lo estoy viendo real, real. Entonces se bajó y se escondió. Y yo dije, no, no es lo que yo, no puede ser. Yo no dije nada hasta después de 3 días y mi abuelita me decía, vamos a buscar el terreno. Y fueron a buscarlo. Y obviamente pues no estaba, ¿no? Pero es una cosita chiquitita, ¿qué te diré? Como el tamaño de un bebé, así, literal. O sea, es una cosita chiquita. Y yo decía, pues que no puede ser un niño, porque alrededor hay casas, pero dándole la espalda al terreno. Entonces, pues no pudo haber sido un niño. Y fue chistoso porque después lo volví a ver, pero un poquito más cerca de mi casa. Bueno, realmente ese fue atrás de mi casa, pero en el terreno que está atrás de mi casa. Y el otro fue casi enfrente de la casa de mi tío. De hecho, ahí hay un guayabo, o había un guayabo, porque ya se secó. Y decía mi tío que los veía mucho, porque ahí teníamos un cantarito donde le poníamos a las plantas agua. O sea, un cantarito donde solito se iba, pues saliendo el agua para el guayabo. Y igual lo vi de noche, el otro lo vi como a las 12, como a las 10, 12 aproximadamente de la mañana. O sea, no pudo haber sido otra cosa. Y dime, ¿te has identificado con algunas de estas historias? ¿Te ha sucedido algo similar? Si quieres que tu relato aparezca dentro de este canal, puedes enviarnos un correo a la siguiente dirección: elrelator107.5@gmail.com, ya sea de manera escrita o en un audio, como es el caso de Sandy. Sandy, muchas gracias por hacernos llegar tus experiencias. Si te identificas con estas historias y te gustaron, por favor, te pido que compartas este video, que des like y te suscribas a este canal si aún no lo haces. Eso me ayudaría mucho. Nos escuchamos en un próximo video. Hasta pronto.